Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país, bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 1 de esta segunda temporada correspondiente al 9 de febrero de 2026. Ahora más que nunca no estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora del Martín Fierro Latino como mejor canal de streaming para toda la Argentina y para todo el mundo, a través de Twitch, a través de YouTube, a través de las redes sociales de FUCA y obviamente desde ya a través de radiosonica.com.ar. Tarde rara de febrero, 29 grados la temperatura en la capital de los argentinos, 39% de la humedad. Para algunos de los taxistas con lo que me tocó estar hoy, como que se llenó de gente, para otros como que está tranquilo. Bueno, no hay acuerdo, sí que está bastante pesado el clima y nosotros arrancando la segunda temporada de este programa que nos hace tan bien y que nos gusta y con el que somos de alguna forma, vamos cumpliendo con la misión de la organización y al mismo tiempo haciendo divulgación científica y generando todo un punto de encuentro de la comunidad de FUCA. ¿Cómo hacer para comunicarte en la tarde de Radio Sónica con nosotros? Por WhatsApp, muy fácil, al 11 22 62 77 28 y si no a través de las redes sociales de la organización info@fuca.org.ar o por el Instagram @fundación_FUCA. Muchísimas gracias a toda la gente que nos deseó así un buen arranque, que estuvo conectada el fin de semana en las redes, que nos mandaron distintos mensajitos. Me sale Magdalena 10, pero hay mucha gente más y también algunos más notables o un poquito más conocidos que justamente mandaron sus videos, así que hay también, primero que todo, las gracias para todos los que nos saludaron para este programa que arranca hoy de vuelta. Hola, soy Daniel Rinaldi y quiero invitarlos porque a partir del lunes 9 de febrero por Radio Sónica comienza Streaming FUCA. Va a estar todos los lunes en vivo de 16 a 17 conducido por Guido, su directora ejecutiva. Los esperamos. Chicos, les mando un beso enorme a toda la gente de FUCA, que tengan todo el éxito del mundo en Radio Sónica. Ya los voy a ir a visitar. Besos. Este lunes 9 de febrero arrancamos la segunda temporada de FUCA Streaming. Va a ser espectacular. Les deseamos todo lo mejor. Abrazos, amor y muchos besos. Hola, soy Andrea Augusten y le quiero mandar un saludo muy especial a la gente de FUCA Streaming. Desearle lo mejor para esta segunda temporada y recordar que es un espacio súper importante de salud y prevención. Les deseo muchos éxitos a la nueva temporada del streaming de FUCA. La verdad es súper interesante todo lo que hacen con, por supuesto, la divulgación científica, las historias de vida que se entrecruzan, todos los estudios médicos. Es muy importante. Tuve la posibilidad de ir a la fiesta de la Fundación y ver una parte de todo el trabajo que hacen y cómo colaboran con todas las personas. Así que los mejores éxitos para esta segunda temporada del streaming de FUCA y gracias por cuidarnos a todos.
Bueno, este saludo es para mis queridos amigos de la Fundación de Cáncer. El FUCA Streaming arranca su segunda temporada. Un beso enorme para Guido y todos los que hacen posible este FUCA Streaming por Radio Sónica, con divulgación científica, obviamente, actualidad médica, invitados. Así que seguramente prontito estaré allí con ustedes para acompañarlos. Un beso y éxitos con esta nueva temporada del FUCA Streaming. Bueno, gracias a todos, en serio. Está Gonzalo, está Daniela, está nuestro invitado de lujo, referente internacional en oncología. Está todo listo para que hasta las 5 esto se llame FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y como también se trata de ir respetando las tradiciones ya en la segunda temporada, está el doctor Matías Chacón como invitado del día. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Gracias, Guido, por la invitación en este nuevo año del streaming de FUCA. Qué energía en este día de calor, ¿eh? Ah, viste, para ir arrancando, sí, pesadísima la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, tenés una agenda súper apretada, estás con muchos compromisos y siempre nos acompañas. Y se siente el acompañamiento, se siente la gana de apoyar en todo lo que hacemos, así que bueno, eso siempre es bienvenido. ¿Quién es Matías Chacón? Obviamente, miembro del Consejo Directivo de FUCA, también oncólogo clínico, jefe de oncología clínica del Instituto Alexander Fleming, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, miembro del Consejo de Administración y ex becario de la carrera de médico especialista en oncología de FUCA, además, digamos, de todo lo que realiza en otros roles institucionales. Matías, la semana pasada se conmemoró el 4 de febrero. ¿Qué crees vos que significó este año para el mundo conmemorar este Día Internacional del Cáncer? ¿Y cuál crees que son los desafíos más inmediatos, ¿no?, para quienes trabajan para reducir la mortalidad por esta enfermedad? Bueno, una pregunta media compleja, pero de cualquier manera siempre hay un día para intentar festejar algo. Uh-huh. Este día, arbitrariamente, los franceses establecieron hace muchos años que un día de toma de conciencia acerca, en este caso, del cáncer. No sabía que había sido de Francia, ¿no? Sí, pero de forma arbitraria, porque cada país también tiene reglamentado. En este caso se tomó en forma mundial. Y de esa forma es donde uno puede vehiculizar a través de una fecha determinadas instancias, fundamentalmente la educación, la investigación, pero nunca olvidar que hoy en día, y más que nada, hay gente con enfermedades, hay instituciones que tratan a los pacientes, intentan diagnosticar. Se arma un circuito de complejidades alrededor de esta fecha, pensando que en el año 1900 el cáncer ni siquiera existía dentro de las 10 primeras enfermedades. Entonces, a solamente 126 años de eso, donde el cáncer ni existía, ni estaba, o por lo menos la gente no envejecía y no llegaba a ser cáncer. Hoy en día es un problema realmente muy importante, es la segunda causa de muerte del ser humano, pero lo que involucra todo lo que es la actividad sobre los pacientes, sobre las instituciones científicas, el cáncer sigue siendo un problema, dado los medicamentos de alto costo, dada la complejidad a veces de los diagnósticos. Bueno, eso seguramente vamos a ir hablándolo un poco más adelante, pero fundamental que este 4 de febrero es un día importante para la toma de la conciencia acerca de qué es lo que uno puede hacer desde su salud y desde la salud para la gente que eventualmente no la tenga en corto, mediano o largo plazo. Vos pensás que hay alrededor de 360 argentinos que se enferman de cáncer por día. Eso hace un número aproximado, porque no tenemos cifras, y también vamos a hablar, que son más o menos 130.000 personas al año. ¿Sí? Son 15 casos por hora. Entonces, esos son los números, con lo cual uno no debe contarlos, debe tratar de establecer ciertas pautas en la población, en las autoridades sanitarias, en las instituciones médicas, para brindar la mejor atención, el mejor diagnóstico posible. Con lo cual, te diría que en la mayor parte de los tumores que se pueden prevenir, casi entre el 80 y 90% se pueden curar. A veces las sociedades están completamente heridas con lo de la pandemia, ¿no? Y cuando vemos esas 130.000 muertes en Argentina, uno podría decir que nosotros con el cáncer hacemos cada 2 años una pandemia, pues son 60.000 muertes. Son 130.000 personas por año nuevas que se diagnostican. Y que mueren. Y aproximadamente 60.000, ¿no? Son 60.000, no son todos los que se diagnostican el mismo año, pero igual son estimaciones que lo brinda una agencia internacional de investigación en cáncer, que es la IARC,
y establece estimaciones a través de determinados registros provinciales o nacionales, que en realidad el esfuerzo todavía es mucho, pero el resultado todavía es pobre. Y en la formación médica, ¿no? Como ex becario, en este mundo tan tecnificado y que hay tantas cosas de inteligencia artificial que después capaz repasamos también en un rato, ¿qué habilidades no científicas o no médicas crees que son muy importantes en los becarios de hoy, en los residentes de hoy, en la gente que se está formando en la oncología clínica? La formación en todo ámbito ha cambiado, ¿sí? Ni mejor ni peor, cambió. O sea que hay determinadas cosas que se utilizaban antes que hoy en día se dejaron de utilizar. Hay herramientas mucho más fáciles como la inteligencia artificial. Claro. Pero eso es un saber a medias. O sea, uno cuando enseña oncología ya se apoya sobre la base de médicos que se han recibido de médicos, o sea, han tenido la gran mayoría su carrera de 7 años de médico, la gran mayoría tienen 2 o 3 o 4 años de clínica médica. Entonces, la superespecialización o la especialización en oncología es un camino más en esa dirección. Entonces, todo eso hay que forzarlo desde el colegio primario, secundario, universidad, las ciencias básicas. El producto de educación que llega al médico hoy en día para hacer oncología, en nuestro país tiene un apropiado control desde el punto de vista de la reglamentación, de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas entidades que también emiten el título de residente o de especialista en oncología clínica, pero los desafíos son múltiples, porque va de lo técnico, lo humano, la preparación previa, la empatía, la capacidad que uno tiene para poder transmitir. Esas habilidades blandas son muy importantes, ¿no? Yo te diría que más que blandas son complejas, ¿no? Porque transmitir a veces noticias difíciles, duras, no hace que sea una charla cotidiana. Es difícil, yo creo, y lo que hacemos en la práctica, todas las personas que se han formado con nosotros en FUCA aprenden ese trato, te diría que humano, de base, y que lo más importante subyace en la consulta médica. La consulta es un espacio muy importante que uno no debe desperdiciar, en el sentido de brindar información, evacuar cualquier duda que el paciente tenga, pero la expectativa, yo creo que eso es fundamental. Si una expectativa buena, mala, regular, lo que sea, tenés que generar un camino de seteo de expectativa, él y sus familiares, ¿no? Sí, primero el paciente, también los familiares, amigos. Hoy en día las consultas están pobladas de gente, no solamente viene el familiar directo, sino también viene parte de los amigos, parte de las parejas. Ha cambiado mucho. El cáncer de mama, antes el diagnóstico se provocaba a determinada edad. Hoy vemos cambio de edad, porque también cambió la edad de incidencia, porque las mujeres cambiaron su forma de... Antes los hijos nacían entre los 20 y 25 años, hoy en día el patrón de natalidad cambió claramente, 30, 35 o un poquito más. Entonces eso hizo que aumentara un poco la incidencia de cáncer de mama. Entonces se manejan, es otro diálogo, es otra forma, y hay que ir ayornándose y evaluándolo. No es un molde desde hace 50, 40, 30, 20 o 10 años. Y me pasó ver que en estos últimos meses, también, en este último año, respecto de otro momento, aparece más en la agenda el concepto del estrés por compasión, ¿no? Y el estrés por compasión obviamente es en los médicos, pero también es en los cuidadores y familiares. Lo veía vinculado el otro día en algo que leía sobre la transición de la quimioterapia, digamos, endovenosa subcutánea. Se hablaba de reducir el estrés por compasión, quizás no del médico, porque va a poder atender a medida cantidad, va a atender más pacientes porque es más rápido el procedimiento, pero sí quizás de los cuidadores y los familiares si algo dura 10 minutos y no una hora, sobre todo en países más vulnerables, en este caso era de Centroamérica, y son cosas que de vuelta requieren nueva formación y nueva capacidad de empatizar del médico en el momento de la consulta. El médico siempre desea lo mejor para el paciente y para la familia, entonces eso es claro. La forma de transmitirlo es una cosa muy importante. Después la logística en términos de los procedimientos que vos mencionás, si es más corto, si es oral, si es en casa, todo eso facilita la calidad de vida, que hoy en día es una de las métricas. Fíjate que tanto en Europa como en Estados Unidos se está empujando mucho la palabra toxicidad del sistema, ¿no? Y la toxicidad del sistema es el tiempo que pasa el paciente, no solamente en la institución médica, sino también pidiendo turnos, esperando turnos. Entonces se hace mucho hincapié en el tiempo que uno te diría está perdido, que uno lo podría disfrutar haciendo una vida normal. Entonces,
todas las métricas hoy en día, o sea, todas las formas de medir eficacia de un sistema, van hacia eso. ¿Cuánto tiempo dispensa el paciente dentro de un sistema asistencial? Como en una clínica, en un sanatorio, en un hospital. Entonces, eso es una variable muy importante. Y en esto, como vos me decías, una medicación subcutánea intravenosa u oral, obviamente que lo más fácil es el oral, porque no tenés que ir a ningún lado. Eso viene acaparado también de los gastos. De los gastos, de los traslados en áreas rurales. Entonces, eso son variables que... Lugares donde se sale 2 días antes para poder llegar al centro médico a sentarse en un sillón de... Sí. Son variables que hoy en día no están medidas en nuestro medio. Claro. La primera es, no sabemos cuántos pacientes con cáncer tenemos nuevos al año en la República Argentina. Entonces, a partir de eso, ¿cómo distribuir los recursos si no sabes cuántos pacientes tenés? No es lo mismo el cáncer en Misiones, no es lo mismo el cáncer en Jujuy que en Tierra del Fuego o en la ciudad de Buenos Aires o en Lomas de Zamora. No es lo mismo cuánto absorbe el sistema público que el privado de provincia en provincia, cambia mucho. Por ahí sabés un poco más acerca de los sistemas, cuántos sistemas públicos y privados hay. Lo que no tenés muy claro es cuál es la distribución que cada uno de los sistemas se debe repartir, pero lo que no sabés es la incidencia real del número de casos en la unidad de tiempo. O sea que no sabés cuántos pacientes con cáncer tenés hoy en la capital federal ni en Jujuy. Lo que sí sabés es que los tumores son distintos. El cáncer de mama en Jujuy es distinto que en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los tumores habitualmente son más grandes. No por Jujuy, sino por el sistema. Cómo está diseñado, en qué momento la mujer hace la consulta, cuál es el impacto de la propaganda para hacer mamografía o ecografía, a partir de qué edad, y el impacto de la cultura. No todas las culturas, aunque sean dentro del mismo país, son iguales. El país es muy alto, muy ancho y muy heterogéneo en su distribución cultural. Vos nos contabas la otra vez que el BPH cambia mucho del noroeste al resto del país, ¿no? Desde ya que las zonas con menor educación, con las zonas más pobres, el impacto de las enfermedades de transmisión sexuales, entre las cuales está el HPV, el virus del papiloma humano, eso es mayor. O la vacunación fue más defectuosa, genera la misma... Pretest, yo te digo ya, la educación es el factor más importante, más determinante. Atrás de la educación viene el acceso a la vacuna, el acceso a la información, a la prevención solamente con preservativos. Entonces, todo eso facilita mucho que el diagnóstico sea precoz y sea menos impactante para el paciente y la familia. Pasaron 23 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros? 11 22 62 77 28 y si no, directamente por el Instagram de FUCA, @fundación_FUCA. Ya volvemos con Matías y vamos a charlar del ASCO 2026, de inmunoterapia y de varias cosas que nos habían quedado pendientes de nuestro primer encuentro. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, ¿y cómo haces para acompañarnos en esta segunda temporada de FUCA? Facilísimo. Directamente escriben a administración@fuca.org.ar. Ahí se ponen en contacto con Laura. Y si no, en info@fuca.org.ar para todo lo que tiene que ver con lo que son los auspicios, PNT, tanda y demás. Y si no, para donar en el código QR que van a encontrar acá, ahí lo encontré yo también, ingresan directamente a la página de FUCA y como siempre decimos, hay distintas formas de colaborar. Puede ser pequeño donante recurrente, puede ser gran donante o puede ser voluntario de FUCA, porque la idea es ayudar a la misión, obviamente a través de la educación, la investigación y la prevención. Matías, de cara, la otra vez fue como al revés. Te entrevistamos y volvías de ASCO. Acá falta un tiempo, pero veía esta cuestión de Eric Small, que hablaba de ciencia y práctica de la traslación, ¿no? Como uno de los tópicos. Y entiendo que es el time lag o el tiempo que ocurre entre que algo funciona bien en el laboratorio y se produce una mejora en la cuestión de la clínica. Contanos un poco más. Para vos, más allá de que vas a participar del Congreso, ¿cuál es tu posición respecto de cuáles son los obstáculos que impiden que eso
a veces lleve más tiempo de lo que desea el planeta, el mundo. Pues la forma de hacer ciencia y la forma de poder aplicar la ciencia se basa en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen una etapa primero, que es una etapa in vitro, donde una hipótesis que parece potencial, una célula tumoral como crece, se identifica un paso, se prueba primero in vitro, o sea que en portaobjetos, después se hacen las pruebas en animales, que determinan una fase preclínica. Clínica significa antes de llegar al ser humano. Una vez que se demuestra que ese producto dentro del animal tiene el efecto deseado y tiene una dosis determinada, eso se traslada inicialmente a lo que se llaman estudios de fase 1, que son estudios que tratan de determinar si una droga o si un fármaco o si algo tiene impacto, ¿sí?, en la evolución de los tumores que porta la gente. Una vez que se demuestra eso y se ve que es seguro, salen los estudios de fase 2 donde ves algo más de eficacia. Y después están los estudios de fase 3, que son los estudios que comparan contra el estándar del momento. Es decir, si hoy en día se da la droga A y en un futuro se ve que hay una droga B que es mejor que la A, se hacen toda esa cadena. Eso tarda aproximadamente 15 años. Eso es lo que se quiere discutir, cómo empiezan a achicar ese tiempo. Entonces, en eso hay cientos de estrategias, porque hay muchísimas universidades o centros de mucho peso que estudian el mismo fenómeno en el mismo momento. Entonces, se pierde mucha energía. Entonces, se va a tratar y se está tratando de hacer en forma coordinada. Hace muchos años atrás, eran no tantos, 7 u 8, Biden, siendo el vicepresidente de Obama, habló en un congreso americano de oncología, en la sesión plenaria, e invitó a todos a trabajar en forma coordinada. Realmente era una visión muy práctica para que tanto los médicos, los asistentes, todo el sistema de salud, las compañías farmacéuticas, los gobiernos, los países se organicen más acerca de esto que es el diagnóstico del tratamiento del cáncer. Pensá vos que Nixon, que es el que declaró, entre comillas, sacando el lenguaje bélico, la guerra al cáncer, cuando perdieron en Vietnam los americanos, volvió e hizo firmar en el Congreso un decreto que se le declaraba la guerra al cáncer. Ese fue el mayor aporte económico en toda la historia de la humanidad a ese tipo de ciencia, a la ciencia que está aplicada para la ciencia aplicada al conocimiento, desarrollo y obviamente la mirada diferente del cáncer. Antes, en la época de Nixon, el cáncer eran unas células tumorales y nada más, y se veía eso. Hoy en día lo que se ve es no solamente las células tumorales, sino también el microambiente tumoral. Ese microambiente tumoral que hace que esas células puedan crecer. Y un poco toda la energía hoy en día está dado sobre ese foco. Pero de vuelta, lo más importante es la prevención, evitar que las cosas se produzcan. Si las cosas se producen lo más tempranamente, tratar de interceder. La educación médica es fundamental. No del oncólogo solamente, ¿sí? El cirujano, el patólogo, el radiólogo, el enfermero. Todos los que estamos encargados de dar la mejor asistencia. Y después la investigación, que la investigación es el futuro. Lo que hacemos hoy fue investigación unos años atrás. Por eso los estudios, desde la fase preclínica, como bien mencionamos, hasta la llegada a la clínica, son 15 años. Hay que achicarlo. Gran parte de los fármacos que se estudian quedan en el camino. Gran parte, te diría casi el 99%. O sea que hay una gran cantidad de inversión que va a la basura. Que no, un estudio negativo no es un estudio que no sirve. Es un estudio que demostró que esa hipótesis no fue posible, ¿sí?, seguir adelante. Por eso los estudios negativos también sirven mucho. También sirven mucho, y para no volver a repetir el esfuerzo en otro país después, ¿no? Y en las revistas médicas se publican muchos estudios negativos que son necesarios para saber que una hipótesis que potencialmente era, te diría, promisoria, terminan siendo negativos. Y así como también hubo estudios negativos, que después terminó siendo positivo con una droga o con un mecanismo muy parecido. Entonces, hay cosas que la historia lo va marcando. Este año en el Congreso Americano de Oncología en Chicago se mandaron 8.400 trabajos, ¿sí?, en oncología, con lo cual asistimos casi 50 o 60.000 oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, lo cual es una barbaridad de gente. Y de eso se generan consensos, se generan líneas de investigación, con lo cual, tanto Argentina, a través de la Asociación Argentina de Oncología, todos los líderes de opinión que tenés en Fleming acerca de oncología, realmente estamos todos tratando lo mismo y hablamos el mismo idioma a la par y en el mismo momento. Y entiendo que otro de los tópicos va a ser como lo que se denomina auge del cáncer de inicio temprano, ¿no? Y eso tiene que ver con algunas tendencias de
pacientes cada vez más jóvenes y algunas hipótesis que hay que empezar a evaluar a qué deben, ¿no? Sí, lo que vimos sobre con todo en muchas rectales. Sí, lo vimos con muchísimos nuevos casos de cáncer de colon o recto 10 años antes de lo que habitualmente se veía. Eso sí, el fenómeno es un fenómeno complejo de interpretar, no es la culpa de las hamburguesas, no es la culpa... O sea, hay un fenómeno que todavía no es muy claro, hay muchas hipótesis, y lo mismo también se ve con cáncer de mama. Cáncer de mama a edades más precoces, cáncer de colon también a edades más precoces. Con lo cual, el médico, el cirujano, el patólogo, el radiólogo, enfrenta todos los días esto con un poquito más de fuerza y se le van buscando las explicaciones. Esto no es una ciencia parada. No, claro, no, hay hipótesis para ver por dónde viene la cosa. La primera droga quimioterápica en el planeta aparece ¿en qué año? Más o menos. Pensá. No, a principios del siglo XX. 1946. ¿Sí? De lo cual los tratamientos preventivos con quimioterapia después de cirugías aparecen con fuerza en la década del 70. La inmunoterapia como tal y bien definida, como está definido en el último tiempo, aparece en el 2010. O sea, fíjate que es todo muy reciente. Y obviamente es una crítica un poco ácida, ¿no? Cuando dicen la inmunoterapia tiene todavía la deuda pendiente de explicar el no respondedor. Porque en el fondo, en términos científicos, también es bastante nuevo todo. Para los tiempos de la ciencia. Y no solamente es nuevo, sino que la quimioterapia también tiene su chance de curar a la gente y tiene su chance de no servir. Pasa con las hormonas, pasa también con la inmunoterapia. No es claro el rol del sistema inmune de cada persona, pero lo que vemos es que los linfocitos C, los linfocitos T, cada vez que estén mejor entrenados en una persona sana, tiende la inmunoterapia a ser un poco mejor. Pero un individuo enfermo no tiene ese sistema inmunitario intacto. Con lo cual, no es culpar a la gente, no es culpar al sistema inmune. Todavía hay muchísimas cosas por las cuales aprender y seguir trabajando. De eso, obviamente, no es el médico que se ocupa, el médico participa en esa cadena. Hay todo una ingeniería básica del conocimiento que surge de los biólogos. Y los biólogos son los que generan esa información para que después nosotros, a través de la clínica, podamos seguir dándole miradas, vueltas, críticas y pensar que si algo resultó en una persona, puede resultar en muchos. Así avanza la ciencia. Por eso, lo que siempre cuando hablamos con los pacientes que dicen, tengo 2 o 3 medicamentos más en el haber y después no tengo más nada. No, pero esto es hoy. Mañana las cosas cambian. Claro. Por eso siempre el horizonte está plagado de nueva información y la gente que hoy ha padecido enfermedades como melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, que antes no teníamos las mismas herramientas que tenemos hoy para tratarlos. Eso es claramente promisorio. Obviamente las enfermedades siguen también ganando en ciertos pacientes la enfermedad. Pasa por encima de la vida del paciente. No, esto que decís vos, son más jóvenes también los pacientes, ¿no? Sí, de vuelta, igual son miradas muy, muy críticas, son estadísticas muy particulares de los países centrales. Acá, como te dije antes, no tenemos el número de registro de casos como para poder replicar lo mismo. Nuestro paso es previo. Nosotros necesitamos por lo menos navegar con GPS y no lo tenemos, ¿no? No tenemos los instrumentos de navegación para saber. No, los tenemos. No los sabemos utilizar. Todavía nos falta un movimiento un poco más mancomunado, un esfuerzo más, una sociedad no científica, porque la sociedad científica ha madurado muchísimo y somos un poco todavía, la población no se ve reflejada en esto, pero la sociedad científica en oncología refleja un pensamiento muy común, muy parejo. Entonces hacemos fuerza todos para el mismo lado, lo cual eso es muy importante. El resto del sistema de salud también tiene que aliarse a este conocimiento, porque la inequidad en el acceso a los medicamentos, la inequidad no en los medicamentos, en el acceso al cirujano, la inequidad en el acceso al diagnóstico patológico, la vorágine de los patólogos al tener un montón de biopsias y no poder dar lo mejor con cada una de las biopsias por el tiempo disponible para... Entonces, me parece que en eso todavía la sociedad no está madura, pero hay que seguir empujando. Las sociedades científicas somos responsables de poder empujar eso en cada una de las especialidades. Como de explicarle al resto de la sociedad las ventajas que va a venir de laburar más juntos, ¿no? Todos trabajamos de forma transdisciplinar. O sea que la interdisciplina hoy en día, te diría que en los últimos 20 años ha sido un poco el quehacer cotidiano de los congresos internacionales y de los congresos nacionales. Argentina en eso también es bastante cabeza de león en la región, tratando de generar consensos desde la propia casuística hacia afuera.
Argentina, aunque cuesta entenderlo, es uno de los países que tiene mayor acceso a distintos medicamentos que en otras regiones, en el mismo continente, no tenemos. ¿Pero qué? ¿Por cuestiones económicas, de importación, de qué? Es un mecanismo complejo de explicarte hoy, de por qué el argentino tiene más acceso. Tenemos que hacer varios programas de eso, sobre el cual tenemos una bipolaridad en ese aspecto, pero Argentina tiene mayor acceso que otros países de la región, aún de mucho más volumen como Brasil. O sea, tiene más posibilidad de acceso a medicamentos, y en eso, bueno, hay que juntar a todas las estructuras sanitarias, tanto públicas, privadas, para poder llegar a un consenso para que el acceso al medicamento, porque por ahí el paciente tiene el acceso al medicamento, pero en un hospital público el tiempo del acceso es mucho más largo que en una prepaga de alto impacto. Sí. Entonces, por eso, si el medicamento está, tratemos que el acceso sea equitativo. Ahí aparece esta cuestión de la inequidad y esos debates que son éticos, ¿no? Y que tiene que ver qué hago si un medicamento que alarga la vida determinada cantidad de días, esta dosis sale tanto, ¿no? Todas esas decisiones que son de la sociedad, qué tipo de modelo, ¿no? Exactamente. Obviamente las sociedades científicas y los médicos van a brindar la información, pero después es un consenso que se toma a otro nivel, ¿no? Y las compañías farmacéuticas también tienen que estar involucrados, los entes regulatorios del Estado, los entes regulatorios también de cada una de las coberturas médicas sindicales, gremiales, provinciales o privadas también. Y ahí nos queda por laburar más juntos, ¿no? Todos en Argentina, siempre se puede perfeccionar, digamos. Sí, siempre hubo intentos de llegar a un acuerdo para eso. Me parece que el camino probablemente ahora esté tomando conciencia de dónde estamos parados, qué país somos, cuál es el recurso que tenemos, cuál es la población que tenemos para tratar y cuál es también la población de recurso técnico sanitario, como las carreras de especialistas, tenés para poder dar la mejor atención. Son todos parámetros que hoy en día en cualquier país medianamente ordenado son los que te elaboran o te trazan el futuro. ¿Cómo vas a dar respuesta? Claro. Sí, porque ahora voy al Congreso Americano de Oncología en junio. Sí, veo la última tecnología. Yo sé que eso es inaplicable acá, en Francia, en España, en Brasil, en México y en Argentina. Lo primero entonces es el registro, lo volvemos siempre. Entonces, volvemos a lo mismo y después el desarrollo de grupos de investigación. Argentina tiene grandes grupos de investigación, grandes premios Nobel en Argentina. Entonces, existe la materia gris como para poder fomentar más investigación y más desarrollo. Y después está el tema de los pacientes, que los pacientes también han desde hace muchos años desarrollado esa fuerza que tiene por ahí en otros países los grupos de pacientes, empujando a generar leyes, a generar presión social para que determinadas cosas se cumplan. Toda la incidencia pública. Nosotros apoyamos todo ese movimiento de siempre, siempre y cuando sea ordenado. Claro. Siempre haya un objetivo claro que sea el bienestar. Bueno, pero en términos de coordinar a la sociedad civil, siempre hay como esos esfuerzos que llevan, digamos, ¿no? Que llevan su tiempo. Pasaron 40 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Ya separamos y nos metemos con comunidad, con aulas abiertas, con pretonero y con todo lo que les queremos contar en el primer programa acá junto a Matías. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, y como ustedes ya saben, en el 2026 es el año número 29 del programa emblema de FUCA en términos de prevención, que es el programa de aulas abiertas, donde justamente trabajamos con esa filosofía en donde, bueno, como programa insignia gratuito y diseñado para empoderar estudiantes y docentes con información vital sobre la prevención del cáncer, porque lo más valioso es el puente que se tiende en el aula y que son justamente nuestros becarios de la carrera de especialistas en oncología quienes lideran esas charlas. Así que bueno, hoy contarles que vamos a dar un paso más y que en función de lo que ocurrió en la cena y demás, vamos a tratar de este 2026 de llevar el taller presencial al interior del país. Ya estamos hablando con 3 lugares y justamente que pueda ocurrir este encuentro liderado por los becarios y por los ex becarios que quizás también están en el interior y que puedan corresponder, digamos, con esta situación. Así que si sos docente, si sos papá, si sos directivo de una escuela y considerás que un taller de concientización y prevención del cáncer es útil, es importante para tus estudiantes, comunícate ahí con Laura, que es la coordinadora del programa, en administración@fuca.org.ar
y en este taller que dura una hora y pico, se pueden encontrar un montón de temas que son importantes y hacer de la educación y de los chicos y las chicas un replicador en la casa, ¿no? Como siempre decimos, queremos que ocurra lo que ya ocurre en la salud, en la educación ambiental, donde son los chicos lo que le dicen los padres: no tiren una pila al piso, no, por favor, dejá de usar el agua sin ningún tipo de circulación, sin ningún tipo de ahorro, simplemente porque está el portero en la vereda y van los chicos y lo retan cuando van camino al colegio, y que ocurra lo mismo, digamos, en términos de la prevención del cáncer y los hábitos saludables. Matías, cada vez más importante que más sectores sociales entiendan lo que es llevar una vida saludable, ¿no? ¿Qué más importante que los chicos para recibir inicialmente en su educación primaria o secundaria todo lo que eventualmente puede ser perjudicial para la salud? No fumar, tratar obviamente de evitar el exceso de alcohol, tratar de evitar el sol en horarios no apropiados, educarse sexualmente. Todo eso es muy importante para evitar el contagio del HPV y el cáncer de cuello uterino, que es uno de los grandes, como le dicen entre comillas, flagelos de países como Latinoamérica o continentes también como África. Y hacer actividad física, que eso está visto a cualquier edad, a los 15, a los 20, a los 70, a los 90. Toda actividad física tiene una muy buena remuneración que te hace más siempre saludable. Va a ser bien, claro. Te hace más saludable. Lo de la dieta y evitar el exceso de peso también es muy importante. El estado de la obesidad es una inflamación que es pro cáncer. Entonces, todo eso te lleva a hacer y tomar medidas que, impactando tempranamente la educación de los chicos, probablemente veamos el resultado en no muy lejano tiempo. Y también para los becarios, ¿no? Para los residentes es importante dar estas charlas y estar en contacto con los chicos más jóvenes y poder ver las tendencias, cuáles son las cosas que les preocupan, ¿no? El entrenamiento de los residentes o los becarios o los carreristas de oncología de FUCA y Fleming, el vínculo con los chicos. Yo te digo, las preguntas más interesantes que tenés acerca del cáncer vienen de los chicos. Claro. Vienen de la inocencia, vienen de muchos con antecedentes familiares que no conocían a la abuela, y todo eso salta con preguntas que lo hacen muy interesante y creo que marcan mucho. Así que es una idea para replicar, no solamente a través de los becarios, a través de las aulas abiertas, sino también hacerlo a nivel nacional. Tenemos muchos becarios en el interior del país y en el exterior, cosa que ellos también son voceros directos de esta información, que lo único que hace es tener un mundo con menos cáncer. Y como decíamos, es un programa vivo, que no se queda en un taller que no se actualiza. El otro día yo miraba las estadísticas de la encuesta nacional de sustancias psicoactivas en enseñanza media y veía cómo ya el tema del vapeo lo pasa al tabaquismo en las escuelas secundarias, ¿no? Y eso es una cosa que después se habla en el taller. A mí me ha tocado presenciar algunos talleres donde la pregunta de los chicos viene por ahí, las respuestas ya no vienen tanto por el tabaco. Bueno, esto es una de las cosas que más me amargó, que me tocó ver a mí en Pinamar, en la costa. Esa imagen es para mí, desde el punto de vista, acá me pongo el sombrero de director ejecutivo de FUCA, me conmocionó un montón, porque esa máquina es la que normalmente es la grúa de peluches, ¿no? Que uno va y saca un peluche o saca... Bueno, en este caso, esta grúa es la que si le ganás el premio, corta un hilo y te toca. Pero en vez de haber llaveros, había cigarrillos electrónicos. De hecho, tiene el cartel abajo, si uno hiciera zoom, y te explica que la nicotina tal cosa. Eso estaba en una esquina, pero la esquina de Pinamar. La esquina de Pinamar. Y el que lloraba era un nene de 5 años que quería jugar, ven que un tiro 1.000 pesos, 2 tiros 2.000 pesos, abajo lo explica. Porque claro, tiene luces, tiene una palanca, tiene los botones, está al lado de la máquina de peluches y los 4 premios son 4 vapeadores. Yo de ahí me volví, obviamente no entré a pelearme y bueno, no tenía ningún sentido. Y la resolución 523 de 2023 clarísima, no se pueden importar, ni comercializar, ni promocionar, nada vinculado al cigarrillo electrónico. Hoy en Argentina esto es así. Vas en el verano en lugar de acosta y encontrar los vapeadores en una maquinita electrónica en el lugar de arcade. Sí, si ahí adelante no pongas un peso y tu premio mayor va a ser tu salud para siempre. Así que es lo más importante. No tires, no juegues. Es fácil. Pero de vuelta, esto traduce lo que es la sociedad, lo que son las modas. Las modas. El melanoma, que era un tumor de piel no conocido a partir de la década del 30, 40, 50, que tomar sol se hizo moda porque la persona para era estar lindo, más lo que sea, sí. O más linda, y eso hizo que el melanoma ascendiera y para el 2040 va a ser el segundo tumor en frecuencia detrás de cáncer de mama. Y eso se debe simplemente a modas. El vapeo, de la misma manera que como el cigarrillo,
tiene toxicidad y provoca a largo tiempo, ¿sí?, riesgo de cáncer. Les quiero contar también de Ayudar, es una fiesta. Justamente, bueno, hoy quiero contarles algo que me llena de orgullo y que tiene que ver cómo celebramos. Muchas veces nos pasa que llega un cumpleaños, un aniversario o un evento importante y pensamos, ¿qué me va a regalar? ¿Qué me van a regalar si en realidad ya tengo todo o si en este momento no necesito nada? Y ahí es donde entra Ayudar, es una fiesta, un programa de FUCA que le da sentido totalmente distinto a nuestros festejos. Básicamente la propuesta es transformar ese regalo que ibas a recibir en una oportunidad de vida para otra persona. ¿Y qué significa esto en la práctica? Muy simple. A tu lista de invitados, en la fiesta que vas a hacer de cumpleaños, le vas a decir, no me regalen nada. Acá está el código QR de FUCA. Acá están las diferentes formas de hacer una donación a la organización, justamente para bancar la formación de jóvenes médicos oncólogos, para empujar investigaciones o para ayudar a FUCA en alguna campaña de prevención, como puede ser justamente sobre este flagelo que hablábamos del vapeo. Y para que ustedes vean que esto es real, que funciona así y demás, tenemos en línea a Fabián, que hizo su fiesta de cumpleaños el sábado. No sé si está Fabián Espósito entonces acá conectado. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Guido? ¿Me escuchás? Te escuchamos perfecto acá en Radio Sónica. Estoy con el doctor Matías Chacón. Le contextualizo un poco a la audiencia, Fabián, que vos hiciste tu fiesta el sábado, pero que unas semanas antes nos contactaste. Contanos cómo nos conociste, cómo fue que te enteraste del programa Ayudar es una fiesta y cómo se dio la circunstancia, esta decisión. Mira, yo conocí al IAE a través de mi mujer. Le diagnosticaron cáncer de colon y ahí fui a ver a un íntimo amigo que es médico, que es un poco el que me guía, y ahí me dijo dos cosas: tenés que ir a ver a un médico paliativista y tenés que ir a ver a alguno de los Chacón. En esta sección, Matías, no te elegimos a vos, sino fuimos a ver a tu viejo, y bueno, durante 4 años transitamos una enfermedad compleja, pero con una filosofía de tratar a la enfermedad maravillosa como tiene el IAE, que siempre es pro vida, pro positiva, pro esperanza, y la transitas completamente distinto. En esto, ir a visitar al Fleming, como le decimos en Kramer, yo en la entrada veía carteles de FUCA y bueno, y me iba como quedando el concepto de que había una fundación. La verdad que yo estaba tan centrado en la enfermedad y en sobrellevar un poco el proceso. En paralelo a esto, cuando voy a ver al doctor Chacón, nos ofrece una ayuda psicológica, una psico-oncología, que él lo llama. Y bueno, y yo terminé tratándome con Agustina Chacón, que es mi psicóloga de cabecera. Hoy me sigo tratando con ella. Uh-huh. Y un poco en esto de cumplir 60 años, el festejar la vida como le hubiera gustado a mi mujer, nada, me contacto con Agus en esa charla cotidiana y le digo, che, Agus, contame un poco de FUCA. Y me cuenta un poco, y a partir de ahí te contacto, vos me contás un poco esto. Y me pareció maravilloso, en vez de recibir algo en forma personal, que gracias a Dios la vida me quitó cosas y me dio otras cosas. La parte económica, con lo que tengo, estoy contentísimo. Y dije, qué mejor que hacer esto que decís. Che, pasar un QR que todos mis invitados... ¿Y cuál fue la reacción, Fabián? Yo le cuento mientras tanto a la gente que, sin dar números, es impresionante lo que se ha recaudado este fin de semana. Gracias a Fabián, estamos súper agradecidos. Se lo dije en privado también esta mañana cuando hablamos un poquito más en detalle. Pero digo, ¿cuál fue la reacción de tus invitados cuando le dijiste, cuando mandaste el flyer, que FUCA te preparó un flyer en donde es tu invitación a tu fiesta y las opciones de donación? No, para todo el mundo, primero... La primera reacción es, che, qué genio que sos. Te quieren llevar a un lugar en el cual creo que no tiene que ser así, que es endiosarte, como que qué desprendido que sos. Y después de empatía, yo creo que el argentino es muy empático con la donación. Lo que nos faltan son como disparadores. Pero una vez que vos tenés el disparador, que lo ponés arriba de la mesa, todo el mundo movilizado a favor y contentos y me agradecían a mí como haber generado el contacto. Esa movida, claro. En el cual yo lo único que decía, che, yo no tengo nada que ver con esto. Acá hay una fundación que trabaja con todo lo que me contaste vos, que se mata, que hace esto, léanlo.
y todo el mundo contento. Te diría que fue todo propositivo. Bueno, encontré fue una función Fabián, hermosa. desde acá, mil gracias. En serio, fue muy importante. Es un monto importante con el que vamos a poder hacer un montón de cosas durante el año y este mes mismo. No sé, Matías, si vos querés. No, gracias, Fabián, por todo lo que enviaste como mensaje. Yo no sé si ayudar es una fiesta. A mí me parece que ayudar es una obligación de los que pueden o de los que lo sienten. Y en este caso, vos lo sentís y lo transformaste por esa vía. Es una muy buena vía de canalización. Una fundación que entrena gente para tratar la enfermedad de otra gente. Es realmente un esfuerzo grande para todos los que lo lideramos y para todos los que nos hemos formado en ese mismo seno. En este caso yo hace 32 años, así que imagínate, le debo a gente como vos mi formación y obviamente mi carrera, y eso uno lo amplifica tratando a la gente. Así que nosotros te agradecemos muchísimo por tu gesto. Me parece que ayudar es más, te diría que una obligación, y no para felicitarte a vos con tus amigos, pero sí es un ejemplo, no, sí te escucho, es un ejemplo perfecto para uno decir, a uno le interesa algo más allá de lo que tiene bajo sus narices. Me parece genial. Fabián, mil gracias y seguimos en contacto. En serio, un golazo haberte conocido. Gracias a ustedes por lo que hacen. Esto, es difícil transmitirlo en palabras. Gracias totales. Gracias, gracias, Fabián. Lo que hacen. Bueno, gracias, importantísimo. Y ya también le mandamos un saludo a Agustina, que hoy hablé también esta mañana, porque justamente hizo el de Nexo, y ahí empiezan a ocurrir cosas buenas, y la gente empieza a saber que hay estas formas de colaborar con la organización, y como decía Matías recién, si está en posibilidad de una persona, bueno, es esto, ¿no? Y si no, se hace desde otros lugares. Por otro lado, justamente en la camisa ANA Fuca y Pretonero 2025-2026, continuamos con la alianza con la marca de indumentaria Pretonero, una acción que nace desde el corazón y con un profundo sentido de propósito. La camisa ANA es mucho más que una prenda, es un homenaje que lleva un significado personal y emotivo para sus creadores y que se convierte en un símbolo de apoyo continuo a nuestro trabajo. Y acá viene lo esencial: el total de lo recaudado de cada venta de la camisa ANA se destina directamente a impulsar nuestros programas. Tu compra tiene un impacto directo, es sencillamente vestir con propósito. Creo que tenemos uno de los videos que mandó Maximiliano. Adelante. Sí, estoy preparando la camisa ANA con su etiqueta, el lazo de Fuca, la fundación, con su respectivo packaging. Ponemos también un folleto para el que quiera hacer donaciones. Ahí está la cuenta bancaria de Fuca. Lo ponemos dentro de bolsita de Preto. Folleto. Cerramos. Bueno, esa es una de las últimas piezas que hizo Pretonero para las redes. Obviamente acá tenemos la camisa ANA, la camisa justamente que está vinculada a esta campaña con Fuca. Y el otro día vi en las redes que sacaron un modelo manga larga, así que supongo que vamos a seguir aliados una semana más. Mandamos un saludo para Maximiliano y para Francisco, justamente en todo lo que tiene que ver con ayudarnos a esto, ¿no? A seguir ayudando, aportando a la sostenibilidad de la organización. Pasaron 54 minutos de las 4 de la tarde. Matías, un cierre, un consejo, unas palabras para quien está estudiando medicina y está pensando en dedicarse en la oncología, y después para toda la gente que estuvo ahí dando todo ese récord de likes que lograste, porque son tus pacientes o los familiares de tus pacientes y demás, y que esperaban seguramente que estuvieses en el programa de hoy. El mensaje tiene que ser más amplio, es una madurez de la sociedad, nos tiene que llevar a mejor educación. Esa mejor educación va a redundar en un beneficio no solamente en atención primaria, mucho más optimizada de la que tenemos hoy en día, sino también nos va a llevar a cada uno a ser el centro de algo que empuje. Y me parece que en ese esfuerzo que tenemos, que a veces es irregular, con poca equidad, puede llegar a buen puerto si toda la sociedad se pone, en este caso, de acuerdo. Pero educar, investigar y asistir bien a la gente. Pulir las organizaciones y trabajar todos unidos.
si vos te fijás todo lo que mencioné, son las vocales. Claro. Las vocales, ¿sí? Asistir, educar, investigar, organizar y unir. Me parece que eso es lo que puede sintetizar a mejorar este camino que cada vez uno lo ve más abierto para distintas cosas. Mucha gente dice que el cáncer a veces no se puede curar enteramente, aquellos pacientes que tienen metástasis, pero se puede cronificar. Y esa cronificación, realmente hay pacientes que han cronificado tanto que uno puede decir que están curados. Entonces, es muy importante. Hoy en día, la chance de acceder a la palabra cura está al alcance. La mayor parte de los tumores, te diría que entre el 50 y el 60% se pueden prevenir, o sea que se puede evitar o detectar tempranamente. Hay un porcentaje todavía que no, pero eso no significa que esté cerrado el camino. Por eso, lo que uno hoy no tiene entre manos, por ahí lo tiene en un futuro. Y eso requiere una mirada positiva, claro. Eso requiere una mirada siempre positiva, porque si uno que hace oncología hace 30 años, el ejemplo concreto es, las tomografías venían en una plancha, ¿sí? Eso es 1992, 2 planchas. Hoy en día, ves mucho más cortes en un celular. Si hace 30 años me decías, ¿dónde ibas a ver la tomografía? Yo te iba a decir en la mano, en casa, acostado. Entonces, eso, y por eso hablamos también de la inteligencia artificial, lo que es la tecnología ha cambiado en la medicina también. Todo eso ayuda a que el desarrollo sea más rápido y un poco está puesto en eso el foco de lo que es el desarrollo un poco más rápido respecto a los tiempos de siempre. Eso de traslación, claro. Entonces, esperanza también es otra de las palabras claves, pero fundamentalmente educación de la sociedad, de la persona que está en primer grado, en segundo grado, en primer año, en la facultad, que quiere hacer oncología, que está terminando su carrera de medicina y quiere hacer oncología. El lado humanitario es fundamental, pero el lado técnico no lo puede dejar de lado. Claro. La interacción con otros países, con toda la región, es fundamental para que uno logre que lo que hace cotidianamente tenga sentido, si no es muy difícil seguir. Y los pacientes, a no perder nunca la esperanza. Muy bien, Matías, en serio, gracias como siempre porque se siente el apoyo, las ganas con las que venís y el involucramiento, y obviamente este es un ciclo y un programa de divulgación científica que necesita de compromisos como el tuyo y de acompañar siempre. ¿Cómo no acompañar? Bueno, quiero saludar a la gente de la radio, a Jonathan y a Maxi, que vinieron a darnos un rato antes de que empezara el programa la bienvenida. Para nosotros estamos muy cómodos en Radio Sónica, estamos contentos de los progresos de la radio, de sus nuevas inversiones, de cómo mejora la puesta en el aire. Con Daniela el otro día veíamos los videos combinados de los primeros programas con las cámaras viejas y con las cámaras nuevas, la diferencia que hay en términos de cuando uno edita el video, y obviamente después llegan los reconocimientos como el Martín Fierro y demás. Así que para Maxi y para Jonathan, un saludo muy pero muy grande. Estuvo entonces Gonzalo Cabral en la operación técnica y puesta en el aire, en la producción ejecutiva Daniela Calegari, en la producción general Florencia Sánchez. Un saludito para todo el staff de FUCA, porque para que Daniela y Guido estén acá, está Laura, está Denchu y está Marta cubriendo otros asuntos de la organización, así que este programa también es de ellas. Bueno, y en la conducción, quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, sean bienvenidos todos a la temporada número 2 de FUCA Streaming. En la semana la seguimos en las redes y hasta el lunes. Chau, chau.